Buenas, vamos a ver, vamos a explicar lo que tenemos que hacer esta semana. Esta semana estamos trabajando con simetría de funciones y con monotonía. Monotonía se refiere a crecimiento y decrecimiento, ahora lo veremos. Simetría, vamos a ver, ¿qué tipo de simetría nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar esta simetría par, ¿vale? Que es cuando la gráfica es simétrica respecto del eje Y. Es decir, si yo doblara, si imaginas que yo tengo aquí el papel, si yo doblara el papel por esta mitad, esta parte y esta coincidirían perfectamente, ¿vale? Eso es gráficamente cómo se ve la simetría par. Y la simetría impar, que es esta, ¿vale? Es cuando es simétrica respecto del origen. ¿Qué significa que es simétrica respecto del origen? Pues que si yo cojo esto, voy a poner aquí una copia. Si yo cojo esta gráfica y le doy la vuelta, fijaos que la gráfica es exactamente la misma, ¿vale? Lo que está dibujado, la representación gráfica, los ejes han cambiado, porque bueno, pero la representación gráfica, si yo pongo los ejes a la misma altura, la representación gráfica es exactamente la misma, ¿vale? Eso es lo que significa una función impar, que cuando yo le doy la vuelta a la página, bueno, gráficamente, ¿eh? Cuando yo le doy la vuelta a la hoja, la gráfica sigue siendo la misma, ¿vale? Así es como se identifican gráficamente, que eso tendréis que hacerle un ejercicio que ahora veremos. ¿Cómo lo identificamos o cuál es la definición real de las funciones? Pues una función es par si cuando f de menos x es f de x, que eso lo tenéis en el libro, y es impar cuando f de menos x es menos f de x. Y diréis, bueno, ¿y eso qué significa? Pues significa lo siguiente, voy a hacer el A. En el A, f de x es 3x más 1, ¿vale? ¿Qué significa f de menos x? F de menos x significa que donde haya una x pongo un menos x. Hago 3 por menos x más 1. Si yo hago 3 por menos x me queda menos 3x más 1, ¿vale? Entonces f de menos x es menos 3x más 1, ¿vale? Eso sería f de menos x. Cambiar la x por una menos x y hacer las cuentas. Y a ver qué pasa con los signos. Aquí van a ir cambiando algunos signos. ¿Y qué significa menos f de x? Pues es cambiarle el signo a todo. Es menos todo esto que hay aquí, que es cambiarle el signo a todo, pues sería menos 3x menos 1, ¿vale? Eso sería menos f de x. Y ahora digo, si f de menos x es igual a f de x, entonces es par. Entonces, f de x es esto. ¿Esta y esta son iguales? Pues no, porque esto es menos 3x más 1 y esta de aquí es 3x más 1. La primera, repito, es menos 3x más 1 y la segunda es 3x más 1 positivo. Entonces no son iguales. Pues como no son iguales, como f de menos x es distinto de f de x, no es par. Y entonces, ¿eso significa automáticamente que es impar? No, porque hay funciones que no son ni pares ni impares. Lo que tengo que ver es si f menos f de x que está aquí es igual a f de menos x, la segunda condición, que f de menos x, que es esta, es igual a menos f de x, que es esta, pues tampoco, porque esto es menos 3x más 1 y esto es menos 3x menos 1. Pues entonces, como f de menos x es distinto de menos f de x, no es impar. ¿Vale? Pues entonces, en cada uno de los demás tenéis que hacer la misma comprobación y ver si f de menos x es lo mismo que f de x o si f de menos x es lo mismo que menos f de x, ¿vale? Lo intentáis, si no, pues preguntáis en la videoconferencia, ¿vale? Y luego la otra parte, que yo creo que sí es más sencilla, es gráficamente identificar si estas funciones son pares o impares, ¿vale? O ninguna, puede ser que no sea de ningún tipo, ¿eh? Las pares son las que son simétricas respecto del eje y las impares las que al darle la vuelta son iguales, es decir, son simétricas respecto del origen, ¿vale? Ese sería entonces. Y luego el problema en inglés es pues, que os inventéis una historia, bueno, ya lo explicará Connor, ¿vale? Una historia que represente esa gráfica, ¿vale? Y luego dice, crecimiento y decrecimiento. El 16 no tenéis que hacerlo, el 16 viene en el libro, pero yo voy a utilizarlo para explicar qué significa eso de crecimiento y decrecimiento. Lo que decía antes, cuando hablamos en matemáticas de monotonía nos referimos al estudio de dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Entonces, primero, para ver dónde es creciente, dónde es decreciente o dónde es constante,
¿vale? Para crecimiento y decrecimiento, los extremos nunca se incluyen, ¿vale? Ahora vemos qué significa eso. Y para la constante sí puede incluirse, ¿vale? Entonces, ¿dónde es creciente? Pues tenéis que fijaros que es creciente donde la función vaya hacia arriba, ¿vale? Entonces, me toca fijar de nuevo en el eje X. Si yo empiezo por aquí, ¿no? Empiezo como siempre por la izquierda. Si yo vengo por aquí por la izquierda, ¿aquí la función está yendo hacia arriba por estos puntos? Pues no, la función está plana. Por ahí no está yendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Luego veremos lo que es. ¿Dónde empieza ahí hacia arriba? Pues justo aquí ya empieza a subir. ¿Hasta cuándo empieza a subir? Pues hasta aquí. Hasta aquí empieza a subir. Luego ya aquí empieza a bajar, ¿vale? Entonces, si yo me fijo, ¿entre qué dos valores está subiendo? Pues entre este y este. Este que es el -3, y ya os he dicho que siempre se pone abierto en el crecimiento y en el decrecimiento, y este que es el -1, ¿vale? ¿Hay algún trozo más en el que crezca? Pues por aquí no crece, pero por aquí sí, aquí empieza a crecer. Y fijaos que se acaba la gráfica. ¿Dónde empieza a crecer? Pues empieza a crecer justo aquí en el 2, ¿vale? Nos tenemos que fijar en el eje X, en el 2. ¿Y dónde termina? Pues no termina, porque sigue hacia la derecha, hasta más infinito, ¿vale? Ese sería el crecimiento. ¿Dónde decrece? Pues vamos a ver. Empezamos de nuevo por la izquierda, pues hemos dicho que por aquí no ni crece ni decrece. Aquí hemos dicho que crece en este segundo tramo. ¿Dónde empieza a decrecer? Aquí. Desde aquí hasta aquí va hacia abajo. Eso es decreciente. Pues entonces es decreciente desde el -1 hasta el 2. ¿Vale? Y ya no es decreciente en ningún sitio más, porque ya no va hacia abajo en ningún sitio más. ¿Y en algún sitio es constante? Pues sí, en este tramo que estamos hablando es constante, ¿vale? Y eso viene desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el -3. ¿Y ese -3 cómo va? Cerrado. Porque justo en el -3 la imagen sigue siendo la misma que la de que había aquí anteriormente, ¿vale? Entonces ahí va cerrado, ¿vale? El B sería parecido, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenéis que hacer en los diferentes ejercicios, como siempre, del 1 al 7 que os he puesto, ¿vale? Que vienen ahora después. Ya digo, el 16 no tenéis que hacerlo. Y el 17 lo que dice es que vosotros os inventéis una función que sea creciente del 0 al 4, ¿vale? Los paréntesis, cuando hablamos de intervalos, los paréntesis funcionan igual que los corchetes abiertos, ¿vale? Entonces, que sea creciente del 0 a 4, decreciente en -6, 0, unión 4, 7, es decir, que hay dos tramos en los que es decreciente, y constante del 7 a más infinito. Cada uno puede dar una respuesta diferente. Lo importante es que lo que vosotros pongáis se verifique o se corresponda con lo que me está diciendo el ejercicio. Que sea creciente de 0 a 4, decreciente de ese intervalo y constante de 7 a más infinito, ¿vale? Lo intentáis o la inventáis o lo tenéis que inventar en la gráfica. Y luego, pues en cada uno de estos decir dónde creciente y dónde decreciente. Pues solo tenéis que fijaros en dónde va hacia arriba y dónde va hacia abajo. Ya está, eso es crecimiento y decrecimiento. Y si hay algún tramo en el que sea constante, que yo creo que no hay ninguno en el que sea constante, pues lo ponéis. ¿Vale? Luego en este no tenéis que hacer nada, ¿vale? Porque es que esto no tiene crecimiento y no decrecimiento. Pues una cosa menos que tenéis que hacer. Bueno, pues ya está, ¿vale? Lo intentáis, si no, me preguntáis en las conferencias. Venga, hasta luego. Good afternoon, everyone. Today we're going to be working on problem set 4. So, today's problem is very simple. We simply have a graph, and the instructions tell us to tell a story that could be represented by the graph shown. So, tell a story that could be represented by the graph shown. And here, on our x-axis, we have time measured in minutes. And here on our y-axis, we have sales. And of course, sales are ventas. Okay, so we have to imagine, or we have to create, okay, a situation where we can essentially apply that situation to the graph that's shown here. So we have to be able to account for this, these accelerating sales, and then maybe no. So I'm not, of course, not going to give it to you, but you have to come up with a situation that matches this particular graph. And if I could give you a hint, it would be to follow the graph
come up with a situation, and then realize that at each of these points, the situation, of course, changes. Okay, so look at where the graph starts to change shape. Okay, and that's where you're going to have several events that are going to take place. Okay. If you have any questions, of course, feel free to let Luis know. He'll pass along the message to me. I hope you have a great rest of your afternoon, and I will see you guys later this week for our video conference.